Habíamos hablado en un video y en clase, ¿ok? Que la primera y más importante propiedad es la que define el logaritmo. ¿Ok? El logaritmo. Decimos que el logaritmo base b de a es c, ¿ok? Es decir, decimos que esta expresión que está acá vale c. ¿Lo ven? Fíjense, aquí hay un símbolo de igual, ¿ok? Decimos que el logaritmo base b de a es c si se cumple la siguiente condición. Si se cumple que a, perdón, b elevado a la c me da a. ¿Ok? Esto, por supuesto, me denota, me sugiere, ¿verdad? Una forma, si se quiere, circular. B elevado a la c me debe dar a. ¿Lo ven? Está presente ese círculo ahí. ¿Lo ven ustedes? ¿De acuerdo? Ok. Ahora, hay unas condiciones que aplican sobre A y B. Por ejemplo, B debe ser estrictamente positivo. Esto quiere decir que no puede ser ni negativo ni cero. B debe ser distinto de 1. ¿Ok? Debe ser un número positivo distinto de 1. Y A debe ser un número positivo, estrictamente positivo. ¿De acuerdo? Son las condiciones que debe cumplir. ¿Ok? La definición de logaritmo. Esta es la propiedad definitoria porque me lleva a los logaritmos a expresarlos como potencia. Esto lo sabemos trabajar. Esto no, porque estamos aprendiendo la obra. Ahora siguen dos operaciones importantísimas. La primera, es decir, la que sigue a continuación. El logaritmo base b de a por c, supónganse que a y c son otros valores, ¿verdad? Es el logaritmo base b de a más el logaritmo base b de c. Es decir, transformamos productos en sumas. El logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. Ojo con eso, ¿ok? Tercero, el logaritmo base b de a dividido c es el logaritmo base b de a menos el logaritmo base b de c. ¿Ok? Con esto lo que quiero decir es que una división, el logaritmo de una división, es la diferencia de los logaritmos. La diferencia del logaritmo del numerador menos, o la diferencia del logaritmo del numerador y el logaritmo del denominador. ¿Ok? Perfecto. Una cuarta propiedad, y vamos a identificar una cosa interesante de las propiedades del logaritmo. Logaritmo base b de a elevado a la n es n multiplicado por el logaritmo base b de a. Entonces fíjense lo que permanece. Siempre la base se mantiene a lo largo de la propiedad, ¿lo ven? Lo que está cambiando es la cantidad sublogarítmica, lo que está dentro del logaritmo. Entonces, si lo que está dentro del logaritmo es una multiplicación, se transforma en la suma de dos logaritmos. Si es un cociente o una división, se transforma en la diferencia o en la resta de dos logaritmos. Si tenemos el logaritmo de una potencia, el exponente sale como un factor multiplicándolo. ¿Ven? Pero si se dan cuenta, todas las operaciones, todas las propiedades del logaritmo, lo que hacen es transformar cantidades sublogarítmicas, ¿verdad? Donde hay operaciones involucradas, a logaritmos que tienen solamente una letra, ¿lo ven? O sea que las propiedades del logaritmo tienen una intención principalmente de simplificación. El logaritmo si lo vemos como una analogía, el logaritmo es como esos antigrasas, ¿saben? Que deshacen la grasa. Fíjense que agarran una operación y la desglosan en sus partes. Agarran una división y la desglosan en sus partes, ¿lo ven? Agarran una potencia
y dejan al final el logaritmo de una parte, ¿lo ven? ¿Ven cómo todo se va desglosando? Y me quedan solamente los logaritmos de las letras que están dentro del logaritmo, ¿no? De las cantidades sublogarítmicas solitas, pues, ¿ok? Eso es importante que lo vean, ¿de acuerdo? Es muy importante que vean eso. Ahora, todo está sucediendo en la cantidad sublogarítmica, pero bueno, hay una propiedad, vamos a ponerla acá, que la voy a agregar, es una propiedad que no conoce mucha gente, ¿ok? Pero es válida, y es, vamos a llamarla, es la número 5, que dice así, el logaritmo b, base b a la n, fíjense dónde está el exponente, ¿no? Antes el exponente estaba en la cantidad sublogarítmica, ahora el exponente está en la base, pero como los logaritmos deshacen todo y nos quedamos solamente con los logaritmos de una simple base y un simple número, ¿verdad? Todo se descompone. Esto va a ser igual, atención, ese exponente de la base va a salir multiplicando, pero como un inverso. Esto es una propiedad muy bonita. ¿Lo ven? Yo creo que vamos a trabajar con estas 5 propiedades para no complicarnos mucho. Estas son las propiedades de la 1 a la 4, son las propiedades más básicas. Son las propiedades más básicas. Estas 5 la agrego ahí, que es una propiedad un poquito desconocida. Vamos a hacer algo. Vamos a aplicar cada una de estas propiedades, ¿ok? A valores. Entonces vamos a empezar con la primera. Entonces, yo voy a copiar aquí la propiedad, el logaritmo, base b de a, decimos que es igual a c, si solo si, ¿verdad? B elevado a la c me da. Entonces vamos a poner eso acá. Por ejemplo, vamos a ponerlo con otro color. Un ejemplo. Primero, el logaritmo base 2 de 4 es 2. Eso está claro, porque esto quiere decir que 2 elevado a la 2 es 4. ¿Lo ven? Aquí está la circularidad. 2 elevado a la 2 me da 4. Vamos a hacer otro. 2. El logaritmo base un medio, ¿verdad? Atención. De 2 es menos 1. Claro, si yo agarro un medio y lo elevo a la menos 1, me da 2. ¿Cómo? Bueno, vamos a aplicar esa propiedad, una propiedad de las potencias. Esto quiere decir que un medio elevado a la menos 1, esto es igual a 1 elevado a la menos 1 dividido 2 elevado a la menos 1, ¿verdad? Esto quiere decir cuando yo tengo un número que se eleva a la menos 1, él quiere decir que cambia de lugar. Está en el numerador, cambia el denominador. Está en el denominador, cambia el numerador. Bueno, esto es lo mismo que 2 elevado a la 1 dividido 1 elevado a la 1. Y bueno, cada uno de estos, esto es 2. Y esto que está aquí es 1. Entonces, ¿qué tengo? 2 sobre 1, que es 2. Entonces, efectivamente, un medio elevado a la menos 1 me da 2. Un medio elevado a la menos 1 me da 2. ¿Lo ven? Vamos a hacer otra. Una última. Si yo tengo, por ejemplo, 3, el logaritmo base, vamos a poner aquí, por ejemplo, n menos 1, ¿verdad? De n menos 1 a la 3. ¿Cuánto será esto? Entonces yo tengo que poner acá un número tal que este número elevado a este número, a lo que voy a poner acá, me debe dar n menos 1 a la 3. Bueno, claramente esto debe ser 3. ¿Lo ven? ¿Por qué? Bueno, porque n menos 1 elevado a la 3 me da n menos 1 elevado a la 3. Este es el más fácil de todos, ¿lo ven? Porque cumple además con la condición del logaritmo. Entonces, estos son ejemplos de la primera propiedad. ¿Ok? Vamos con otra propiedad, con la siguiente. Entonces la siguiente propiedad sería la 2. Escribirla en azul. ¿Qué dice la propiedad 2? Bueno, el logaritmo, ¿verdad? Base b de a por c
es el logaritmo base b de a más el logaritmo base b de c. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a aplicarlo. Si yo tengo, por un lado, primero, el logaritmo base 2 de 4, fíjense que este ya lo conocemos, ¿no? Lo hicimos acá. Base 2 de 4. Vamos a calcularlo usando esta propiedad. Bueno, esto es lo mismo que decir, el logaritmo base 2 de 2 por 2, ¿verdad? Y aquí tengo un producto, ¿lo ven aquí? Muy bien, entonces esto me quedaría como el logaritmo base 2 de 2 más el logaritmo base 2 de 2. Ahora, el logaritmo base 2 de 2 es 1, disculpen. Es 1. ¿Por qué? Bueno, porque 2 elevado a la 1 me da 2. Y 2 elevado a la 1 me da 2. Esto me da otra, indirectamente me da otra propiedad. Yo la voy a agregar. Esto también da 1. Y voy a anotar esta propiedad acá. Observen. Voy a poner aquí en lugar de la 6. La propiedad 6 sería el logaritmo base b de b me da 1. O sea, si yo tengo un logaritmo con una base y tengo la misma base en la cantidad logarítmica, es decir, b y b, aquí lo ven, eso me da 1. ¿Ok? Vamos a cerrar aquí para que no se confundan las propiedades enunciadas con las propiedades revisadas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Perfecto. Entonces vámonos de nuevo para acá y vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, si tenemos 2, voy a poner aquí un segundo ejemplo, que sea el logaritmo base 3 de 15. Entonces fíjense, ese 15 yo lo puedo descomponer en factores y me queda el logaritmo base 3 de 3 por 5. Y esto va a ser el logaritmo base 3 de 3 más el logaritmo base 3 de 5. Entonces fíjense como el logaritmo sigue la descomposición de factores, ¿lo ven? Agarro el 15, lo descompongo en factores y entonces separo en dos logaritmos. Este logaritmo de acá me da 1. Este logaritmo de acá me da un valor indeterminado, pues. El logaritmo base 3 de 5, que lo podemos calcular en nuestra calculadora como lo estudiamos en clase. O sea que esto podría darme al final 1 más el logaritmo base 3 de 5. ¿De acuerdo? Se lo pueden calcular como habíamos dicho, como dijimos una vez en clase. O lo pueden dejar así, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a ver otro. Supóngase si tenemos 3. Tenemos el logaritmo base x más 2 de, vamos a poner aquí algo, vamos a poner x más 2 por x más 3. Entonces si se dan cuenta, aquí tengo un producto. Tengo este factor x más 2 y este factor x más 3. Según la propiedad que estamos estudiando, que es esta, el producto lo separamos en una suma. Entonces me va a quedar así. Me va a quedar como el logaritmo base x más 2 de x más 2, ¿verdad? Más el logaritmo base x más 2 de x más 3. Esto que está acá me va a dar 1. Y entonces al final me va a quedar 1 más el logaritmo de x más 2, x más 3. Esto no necesariamente tiene, esto es una función que está acá. Lo que quiero que vean es la utilidad de esta propiedad, ¿de acuerdo? De esta propiedad que sería la propiedad 2. ¿Lo ven? ¿Comprendida? Vamos con la propiedad 3. ¿Cuál es nuestra propiedad 3? La del cociente, ¿verdad? Vamos a hacerlo por acá. Entonces sería esta. Atención. La propiedad es esta.
3. El logaritmo base b de una división es la resta del logaritmo base b del numerador y el logaritmo base b del denominador. ¿Ok? Bueno, vamos a poner algunas cosas en práctica. ¿Qué pasa si yo pongo, por ejemplo, el logaritmo, vamos a poner aquí 1, el logaritmo base 3, ¿verdad? De 5 tercios. Entonces, bueno, esto sería, aplicando la fórmula, el logaritmo base 3 de 5 menos el logaritmo base 3 de 3. Esto, como es igual la base y la cantidad logarítmica, esto me daría 1. Y al final esto me daría el logaritmo base 3 de 5 menos 1. ¿Lo ven? Supónganse que tengo, por ejemplo, 2. El logaritmo base 2, ¿verdad? De 4 raíz de 3, supónganse. Entonces, bueno, tengo aquí un producto, ¿lo ven? Tengo un producto ahí. Entonces, bueno, esto sería, según la propiedad, el logaritmo base 2 de 4 por, debía haber puesto un cociente, pero ya, vamos a hacer este de todas maneras, ¿sí? Se me coló este, más el logaritmo base 2 de raíz de 3. Este logaritmo base 2 de 4 ya lo conocemos, nos da 2, y esto nos daría entonces 2 más raíz de 3, ¿ok? Aquí, 2 más el logaritmo base 2 de raíz de 3. Aquí se me escamoteó este, pero vamos a hacer, el que quería hacer era el siguiente. ¿Qué pasa si tengo 3 logaritmo base 2 de 4 dividido raíz de 3? Ese es el que quería. Esto es igual entonces al logaritmo base 2 de 4, que es el numerador, ¿verdad? El logaritmo base 2 es el numerador, menos el logaritmo base 2 del denominador. Entonces, fíjense el cambio. A pesar de que no era el ejercicio que quería hacer, fíjense la comparación. Cuando es un producto, lo separo en sumas. Cuando es una división, lo separo en restas. ¿Lo ven? Y esto me daría entonces exactamente, bajo el mismo procedimiento, 2 menos logaritmo base 2 de raíz de 3. ¿Lo ven? Este es entonces una manera de trabajar la tercera propiedad. Vamos a revisar la siguiente, la cuarta propiedad. Fíjense esta cuarta propiedad, la de la potencia. Vamos a trabajar la de la cuarta y la quinta, ¿ok? Para que la vean en acción. Entonces vamos con la cuarta, ¿verdad? Voy a ponernos por acá, aquí. ¿Cuál sería la cuarta? Sería esta. ¿Okay? Tenemos el logaritmo base b de una potencia, el exponente sale multiplicando al logaritmo base b de la base de la potencia que está en la cantidad logarítmica, ¿lo ven? De esta. ¿Lo ven? Esto es como bajar este número, pues. Te lo traes del exponente a un factor. Entonces, bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Si yo tengo logaritmo base 2 de 4, que este ya lo hicimos, ¿verdad? Pero lo puedo escribir así, logaritmo base 2 de 2 al cuadrado. Ah, bueno, pero este exponente que está acá, ¿verdad? Puede bajar. ¿Cómo? Bueno, así. 2 que multiplica el logaritmo base 2 de 2. Fíjense cómo este exponente, vamos a ponerlo con otro color, este exponente baja multiplicando. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Bueno, ¿esto qué sería? Esto me daría 1 y esto me daría 2 por 1, que es 2. Exactamente como hemos dicho. El logaritmo base 2 de 4 es 2. Vamos con otro problema, otro ejemplo. El logaritmo, ¿verdad? Base, vamos a poner aquí base 3 de, y vamos a poner aquí 1, 18. Entonces miren esto. Esto es lo mismo,
que el logaritmo, si yo descompongo ese número, me va a quedar 2 por 3 al cuadrado. ¿Lo ven? Esto es justamente, ¿verdad? Esto es justamente lo que 2 por 3 al cuadrado es 18. Como hay una multiplicación, lo separo aplicando la propiedad 3, la 2, perdón. Entonces me queda logaritmo base 3 de 2 más el logaritmo base 3 de 3 al cuadrado. Y ahora aplico esta propiedad que acabo de aprender. Entonces me queda logaritmo base 3 de 2 más 2 que multiplica el logaritmo base 3 de 3. Bueno, ahora esto es 1 y me queda al final que todo es logaritmo base 3 de 2 más 2 por 1, que es 2. Y hasta ahí llega. Fíjense que hasta dónde llega. Bueno, hasta que en el logaritmo adentro hay solamente un valor. Todas las operaciones, las propiedades del logaritmo descomponen, pero también si la ven de aquí para allá, componen. ¿Okay? Depende de lo que está pidiendo el ejercicio. El ejercicio puede pedir, por ejemplo, que uno desarrolle o puede pedir que uno compacte. Vamos a poner dos ejercicios de ese tipo. ¿Okay? Lo mismo pasaría con la propiedad 5. Si la potencia está aquí, uno saca, pero sale como un inverso. Vamos a poner dos ejercicios y con esto cerramos esta revisión de las propiedades más básicas. ¿Okay? Vamos con el primer ejercicio. El primer ejercicio sería así. Primero, desarrollar usando propiedades del logaritmo. Bueno, vamos a poner entonces así. Supongamos que es esta. El logaritmo base 5 de 2 raíz de 3 quintos. ¿Ok? Vamos a hacer eso. Vamos a desarrollarlo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que ver es que aquí hay un producto. Entonces me va a quedar el logaritmo base 5 de 2 más el logaritmo base 5 de la raíz cuadrada de 3 quintos. Entonces, fíjense que lo primero que hice fue separar por el producto. No apliqué de la raíz, no apliqué del cociente, sino apliqué lo primero, la operación que afecta a la mayor cantidad de elementos, ¿no? De la expresión. Ok, aquí me queda el logaritmo de un número y un número. Ahora tengo que trabajar con esto. Ahora, si se acuerdan, ok, vamos a poner aquí al lado de la propiedad, que quiero que no olviden. Okay, si se acuerdan, uno puede decir que la raíz, vamos a poner aquí propiedad A, la raíz n de un número A es A elevada a la 1 sobre n. Tienen que acordarse de esa propiedad. Si se acuerdan de esa propiedad, pueden ver claramente que esto queda entonces como el logaritmo base 5 de 2, que es el primer término que ya acabamos de separar, ¿verdad? De este producto, más, y ahora va a quedar así, atención, un medio que multiplica al logaritmo base 5 de 3 quintos. ¿Por qué? Bueno, se supone que esta raíz cuadrada de 3 quintos es 3 quintos elevado a la 1 medio. Bueno, el 1 medio sale multiplicando en virtud de la propiedad que estudiamos de la potencia, ¿no? Pues sale ese 1 medio multiplicando. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, nos queda aquí adentro, todavía falta despegar esta división. Entonces copio todo igualito. Logaritmo, base 5 de 2, más, ahora miren esto, 1 medio, y voy a abrir un corchete en este caso. Sería el logaritmo base 5 de 3 menos el logaritmo base 5 de 5. Este corchete es fundamental, porque lo que está queriendo decir este corchete es que todo lo que está entre este 1 medio va a ser un factor de todo lo que salga de aquí. ¿No ven? Y sale como una... Entonces voy a tener que hacer una distributiva. ¿No ven? Entonces es fundamental ese corchete.
por supuesto, esto que está acá me va a dar 1. Al final, ¿qué me queda? Me va a quedar logaritmo base 5 de 2 más 1/2 logaritmo base 5 de 3 menos 1/2 por 1, que sería 1/2, pues. ¿Lo ven? Este es el resultado. Fíjense que partimos de un logaritmo compacto a una expresión que tiene varios logaritmos y que cada logaritmo es de un solo número. Si ustedes dicen, ¿hasta dónde llegamos, profe? Siempre hace esa pregunta. Bueno, hasta que dentro del logaritmo, que es solamente un número, ¿ok? Que no esté operado, ¿ok? Ojo con eso. El segundo tipo de problemas ya no es desarrollar, sino compactar, simplificar, podría decirse. ¿Ok? Porque si desde cierta perspectiva estamos escribiendo menos cosas, vamos a decirlo así, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo como, entre comillas, como compactar. O reducir a un solo logaritmo. ¿Ok? ¿Cómo será entonces? Bueno, la expresión debería tener algo así. Bueno, aquí 1 debería ser algo como el logaritmo base 3 de 5 más 2/3, ¿verdad? Del logaritmo base, vamos a poner aquí un, no, vamos a dejarlo así. Del logaritmo base 3 de 7 más el logaritmo, vamos a poner ahí un menos para inventarnos un ejercicio interesante. El logaritmo base 3 de 2. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reducimos todo esto a un solo logaritmo. Bueno, aquí vamos a empezar de izquierda a derecha. Claro, para yo poder operar esta suma de logaritmos, tengo que meter este factor y tengo que aplicar entonces la operación inversa. Si hay un número multiplicando el logaritmo, él va a entrar como un exponente. O sea que esto va a ser, atención, el logaritmo base 3 de 5 más, y aquí viene, el logaritmo base 3 de 7 elevado a la 2/3. ¿Lo ven? Menos el logaritmo base 3 de 2. Fíjense cómo este 2/3 pasa como un exponente. Ahora vamos a empezar de aquí, de izquierda a derecha, y vamos a empezar a agrupar. Esto que está acá se agrupa como un producto. Es decir, esto sería el logaritmo base 3 de 5 que multiplica a 7 elevado a la 2/3. ¿Ok? Menos el logaritmo base 3 de 2. Esto sería igual, si queremos expresar esto como una raíz, me va a quedar el logaritmo base 3 de 5 que multiplica la raíz cúbica de 7 al cuadrado. ¿Okay? Fíjense que el 3 pasa a un índice y el 2 pasa como un exponente. Menos logaritmo base 3 de 2. Seguimos y ya vamos a terminar acá. El último paso sería logaritmo base 3 de ¿quién? De 5 raíz cúbica de 7 al cuadrado dividido 2. Y listo. ¿Cómo sé que terminé? ¿Cómo sé que ya logré la reducción a un solo logaritmo? Bueno, porque efectivamente hay un solo logaritmo, ¿lo ven? Otra cosa importante, los logaritmos deben tener la misma base. Si no tienen la misma base, no aplican las propiedades, ¿no? Todo se reduce a la base 3. ¿Se entiende eso? Importante, ¿ok? Muy importante. Bueno, esto es una revisión con dos tipos de problemas, ¿ok? De las propiedades del logaritmo más importantes. No son las únicas, pero son las más importantes. ¿De acuerdo? Ok, bueno, lo voy a dejar aquí.